Muchas bendiciones para todos, amados. ¿Cómo están hoy? Esta noche vamos a terminar la serie que comenzamos el jueves pasado, una serie corta que titulamos Yo te ofrendo mi vida en adoración. Soy el pastor Jorge Justo y les doy la bienvenida a todos por estar aquí conectados para escuchar este mensaje en vivo que traemos todos los martes, jueves y domingos. Y les invito, como hago siempre, para que lo compartan con otras personas y sea de bendición para muchas personas más, sus amigos, sus familiares, sus contactos. La serie se basó en el pasaje bíblico que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, que dice: «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Vemos aquí en este pasaje que el Señor está buscando adoradores que verdaderamente de corazón y en espíritu, porque así como nosotros somos espíritu y fuimos creados como entes espirituales, así Él espera que nosotros le adoremos a Él de la misma forma. La vez pasada, el jueves, vimos dos formas y dijimos que habían 5 formas principales de adoración, y el jueves pasado vimos las 2 primeras y dijimos que hoy íbamos a ver las otras 3 y las vamos a ver individualmente, y cada una tiene su pasaje bíblico que lo vamos a ver en un momento. El mensaje de hoy lo he titulado Sacrificio, Obediencia y Alabanza, que son las 3 formas de adoración que nos faltan: sacrificio, obediencia y alabanza. Y estas son las que restan, como mencioné. Hoy vamos a ver estas 3 formas de adoración individualmente. La primera forma de adoración que veremos hoy es la adoración mediante el sacrificio. Oremos. Gracias, Señor, te damos aquí en esta noche por estar reunidos para recibir tu palabra, Señor. Que esta palabra que viene a través de mí, dirigida por el Espíritu Santo, sea de bendición y que lleve a crear una transformación, una revelación en las personas que escuchan este mensaje, para que puedan, Señor, entender cuál es tu propósito en la adoración que nosotros en obediencia te hacemos. Gracias, Señor, porque tenemos salud. Bendícenos y guíanos en estos tiempos, Señor, tan turbulentos que estamos pasando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por aquí vamos a saludar a algunas personas que están conectados. Hay bastante ya. Nancy Niño, de Venezuela, muchas bendiciones, Nancy. Está también Guidi Merced, la mamá de mi niña allá en Tampa, muchas bendiciones también. Está por ahí Nors Arenas, muchas bendiciones y bienvenida. Mi hermana Alba, desde Puerto Rico, te bendigo, Alba. Francisco también, mi cuñado, está también a la expectativa. Juan Gregorio de la Rosa y Aníbal Aldana también, aparentemente están en un grupo viéndonos. Está Judith Burgos, mi amiga hermana Judith, que se mudó por allá arriba, por una parte arriba del norte de la Florida. Isabel Barrientos, Isa, muchas bendiciones también para ti. Así es que le mandamos un saludo a todos y le pedimos que si pueden compartir, le dan compartir al video, y muchas personas más pues se seguirán uniendo a medida que vayamos. Dijimos que la primera adoración que vamos a hablar es la adoración mediante el sacrificio. El verso base para esta forma de adoración en este tiempo actual lo encontramos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1, que dice: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Mis amados, mucho se ha hablado acerca de lo que significa la palabra sacrificio.
y cuál es, ¿verdad?, la connotación que existe y la diferencia que existe entre lo que significaba en el Antiguo Testamento y lo que significa en el Nuevo Testamento y actualmente. La raíz primaria de la palabra sacrificio en hebreo es sabaj, que significa propiamente matar un animal en ofrenda o un sacrificio o para sellar un pacto. En Génesis capítulo 8 y verso 20 dice la palabra: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ese era el tipo de sacrificio que se refería el Antiguo Testamento cuando hablaba de darle una ofrenda de adoración, un sacrificio de adoración a nuestro Señor. Era un holocausto y la costumbre era que el animal que se sacrificaba, parte de esa carne se la daban a los sacerdotes para que se alimentaran y la otra parte se quemaba en el altar de adoración y esa carne quemada subía, y dice la palabra que ustedes ya conocen la frase, subía como olor fragante a Dios, a Jehová. En el Nuevo Testamento la palabra sacrificio, ya en griego, que fue el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento, también significa ofrenda. La raíz griega es thusia. Literalmente la palabra significa sacrificar también un animal para hacer ofrenda, pero metafóricamente, ya en el Nuevo Testamento, o simbólicamente, refiriéndose al servicio, la obediencia y la alabanza ofrecida a Dios, se usa como una ofrenda o como una oblación, o sea, un acto de adoración a Dios. Es un acto reverente porque ya se dejó de hacer la ofrenda de animales sacrificados, porque sabemos, ¿verdad?, que pues Jesucristo fue el Cordero inmolado y fue el último sacrificio de sangre que se ofreció a Dios. Entonces, así como vimos en el verso de Romanos 12, capítulo 1, donde Pablo nos invita a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, nos dice también el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mientras Pablo decía que sacrificáramos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, no era que nos matáramos y que íbamos a morir, ¿no? Simbólicamente, y lo especifica Pedro también, que hagamos y ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios espirituales, como un sacrificio de entrega total, que es el mensaje que hemos venido llevando durante todos estos mensajes que hemos tenido en las últimas semanas. Que esa entrega sea una entrega total, una entrega completa, desinteresada, rendirse ante el Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En cualquiera de las aplicaciones, ya sea en el Antiguo Testamento como holocausto, en el Nuevo Testamento como ofrenda, debemos cumplir con un requisito indispensable para que Dios acepte esa ofrenda. Y es que debemos dar esa ofrenda con fe. Nosotros tenemos que entregarnos totalmente en fe y en obediencia. Si recuerdan el mensaje del jueves pasado, la diferencia fundamental entre la ofrenda que trajo Abel ante Jehová y la que trajo Caín fue primeramente la actitud del corazón del que trajo la ofrenda y también fue el acto de fe con el cual se presentó esa ofrenda. En otras palabras, lo que hay en el corazón del que trae la ofrenda es lo que determina si esa ofrenda va a ser agradable a Dios o no. Dios aceptó la ofrenda de Abel, primero porque la dio con fe y segundo porque dio de lo mejor de su rebaño. Él escogió el primogénito de su rebaño de ovejas y trajo. Y fue un sacrificio también porque quizás él pudo haber vendido eso, pudo haberlo utilizado para ganar alguna ganancia material. Sin embargo, por su fe y por su respeto a Jehová, él trajo de lo mejor de su rebaño para ofrecerle al Señor.
El segundo tipo de oración es la oración mediante la adoración mediante la obediencia. La adoración mediante la obediencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En este pasaje, y los que conocen el libro de Samuel, sabemos que es cuando el rey Saúl desobedece a las instrucciones de Jehová y deja sin matar al rey y a ciertos animales que había en el pueblo, cuando la orden de Jehová fue que destruyeran todo, porque era la justicia divina, ya que ellos ofendieron al pueblo de Israel. Entonces, porque él no obedeció a Jehová y no hizo lo que él hizo lo que él creyó que era agradable a Dios. Y seguía insistiendo y le dijo a Samuel en unos versos más posteriores, le dijo, si yo no desobedecí a Jehová, al contrario, yo obedecí y lo hice mejor de lo que él me dijo. O sea, muchas veces nosotros, amados, creemos que hacemos las cosas para el Señor de la forma que creemos que a Él le van a agradar, cuando verdaderamente no sabemos y no le hemos orado, no le hemos preguntado si esa forma es la que es agradable o no. Si ese sacrificio lo hacemos en obediencia a su palabra, siguiendo las instrucciones de Él, o simplemente es porque nosotros creemos en nuestra mente acá que eso es lo que va a ser agradable para el Señor. Y así pasa también cuando nos dedicamos a una obra. Quizás nosotros, el Señor se agrada en que hagamos cierta cosa, pero nosotros decimos, no, vamos a dejar eso al ladito, vamos a hacer esto que yo creo que es mucho mejor y le va a agradar más a Dios que esto. Nosotros no sabemos los propósitos de Dios. Nosotros no estamos para cuestionar ni preguntar cuáles son los propósitos de Dios, sino para qué, para estar en obediencia, para en humildad, hacer la voluntad del Señor, porque sabemos que es agradable y perfecta y que todo lo que hagamos en el nombre del Señor y para el Señor va a ser para beneficio nuestro también eventualmente. Algunos cristianos, por ignorancia o por rebeldía, desobedecen la palabra del Señor, acarreando contra sí consecuencias negativas a sus vidas y también quizás a las de sus familiares y a las de sus allegados. En otras ocasiones pensamos que lo que hacemos es agradable a Dios, pero no oramos, no hablamos con Dios primero para que nos dé sabiduría y nos muestre lo que es agradable a Él. Sabemos que Salomón lo que le pidió al Señor fue sabiduría y no riquezas, porque él sabía que si tenía la sabiduría que venía del Señor, él podía entonces hacer lo que fuera y iba a salir todo bien. Y todos sabemos que una de las ofensas mayores que tuvo Satanás, que cometió Satanás cuando era ángel allá de luz, que fue la rebeldía de él, y fue la desobediencia. La rebeldía de Satanás lo llevó a la desobediencia y resultó en la expulsión de él y de una tercera parte de los ángeles que lo seguían de allá del cielo, ¿no? En el caso del rey Saúl, él pensó que haciendo lo que hizo iba a agradar a Jehová, pero resultó lo opuesto. Pues vemos que en el verso 23 del mismo primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice, porque como el pecado de la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La persona que es obstinada, la persona que es terca, cabeza y coco, como decimos en mi país, pues obviamente va a caer en rebeldía y va a caer en desobediencia. Y dice la palabra, como le dijo Samuel a Saúl, que el pecado la rebelión es como el pecado de la adivinación, es como hacer ídolos o tener idolatría, es la obstinación. Así es que mis hermanos y hermanas, podemos hacer todas las ofrendas más generosas, entregar completamente nuestros diezmos, congregarnos todas las veces que la iglesia nos convoca, podemos ayunar, podemos orar sin cesar, pero verdaderamente a Dios lo que le interesa, y escúchame esto, amado, a Dios verdaderamente lo que le interesa
todo es que es en nuestro corazón lo que nosotros hagamos y cómo lo hacemos y lo que sintamos en el corazón nuestro. No es el acto en sí, sino es el motivo y lo que nos lleva a hacerlo de nuestro corazón. Un corazón rendido, humillado, obediente, entregado por completo al Señor es lo que Él espera que nosotros tengamos. Y dice el pasaje que vimos que la rebeldía y la desobediencia es tan grave o mala como la adivinación, que por cierto, cuando hablamos de adivinación, muchos creen que es un jueguito, eso déjame ver qué me dice el horóscopo, o que se lean las cartas o las hojitas de té, y entonces empezamos a jugar por ahí en esas cosas y no saben que dice la palabra que eso es tan grave porque es adivinación, porque no entendemos que haciendo estas cosas somos desobedientes a la palabra del Señor. Pues Dios directamente condena esas actividades. Y nosotros acá, entre toda la cuestión del mundo y la influencia y las tentaciones, no, eso está bien, eso no es cuestión. Viste al niñito y ponle el disfrazito de la Mujer Maravilla porque de Halloween para que le den unos dulces. Esas cosas y esas influencias nos llevan a caer en desobediencia. Y eso es una de las cosas que más aborrece nuestro Señor. La obstinación, el orgullo, la arrogancia, el querer hacer las cosas a mi manera, como decía Frank Sinatra, ¿verdad? Es tan grave como la idolatría. Por otro lado, si obedeces la palabra de Dios, estás llevando a cabo un acto de adoración a Dios. La adoración mediante la obediencia. Y amados, es un sacrificio también a veces obedecer a Dios. Porque hay tantas cosas que quisiéramos hacer, tantas cosas que nos dan placer, que acuden a nuestros deseos carnales, que a veces cuesta trabajo, cuesta un sacrificio personal, negarse a esos placeres para obedecer al Señor. La palabra nos dice que no podemos comprar nuestra salvación, mis queridos hermanos, porque esa salvación es solamente por gracia y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. No es por esfuerzo, no es por obra, simplemente por gracia. Pero como hijos de Dios, le puedes dar gozo a tu Padre Celestial mediante la obediencia. Cuando eres un hijo obediente, humilde y agradecido, le agradas al Señor, le places al Señor como hijo de Dios que eres. ¿Por qué es tan agradable a Dios la obediencia? Porque Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 15, y esta es la Nueva Traducción Viviente, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedezcan lo que yo les digo. Más adelante en otro pasaje dice, a ustedes los considero mis amigos si hacen lo que yo les digo que hagan. Entonces ya no son mis siervos, van a ser mis amigos. Pero está esa condición, está ese requerimiento de obediencia. Cualquier acto de obediencia, amados, es también, como dijimos, un acto de adoración. El tercer punto y final es que es la adoración mediante la alabanza. Y ahí es un punto que muchos piensan y tienen muchas dudas porque uno piensa que la alabanza es cuando uno va a la iglesia y viene una banda, un equipo de alabanza, cantantes, salmistas, músicos, y que tiene que estar todo perfecto, luces, cámara y acción y todas estas cosas, que eso es lo que le agrada al Señor. Pero no entendemos que la alabanza es un tipo de adoración que hacemos y lo podemos hacer tanto individualmente como colectivamente en la congregación en la iglesia. Mira, el libro de Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos, el capítulo 13, verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, que es por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí no dice el grupito de alabanza o el ministerio, dice que es un sacrificio de alabanza que es el fruto de nuestros labios que confiesen su nombre. ¿Qué pasó en Isaías en el capítulo 6 cuando él tuvo la visión y fue transportado al cielo? Que habían serafines que estaban todo el tiempo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor.
Dar alabanza a Dios es proclamar la importancia y el valor que le damos al Señor en nuestras vidas. No es en la iglesia, no es en la alabanza. Y no me malinterpreten, la alabanza es preciosa y es buena y eso es necesaria porque crea el ambiente perfecto para que el Espíritu Santo se manifieste y se sienta la presencia, para que podamos entonces recibir el mensaje que nos va a traer el predicador. Y eso tiene su propósito, ese tipo de alabanza que tiene ese propósito. Pero la alabanza como sacrificio de adoración individual es porque demuestra y le da al Señor de ver la importancia y el valor que nosotros personalmente en nuestra vida le damos a Dios. Sabemos que dice la palabra que Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza viene del hebreo todá, que significa adoración, alabanza, fiesta, gloria y gracia. Alabar a Dios, amados, se encuentra en la Biblia más de 330 veces. Y como dijimos, es proclamar la importancia y la majestad de Dios en nuestras vidas. Aunque la existencia de Dios no depende de nuestra alabanza, al nosotros alabarlos, amados, Él se agrada y así entonces nos bendice. La alabanza es en sí una forma de sacrificio. Así como dice la palabra que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, también debemos ofrecer la alabanza como un sacrificio simbólico en sustitución a los sacrificios que se ofrecían antes en el Antiguo Testamento cuando llevaban los animales y los ofrecían en holocausto en el templo. Cuando alabamos, elevamos nuestros cánticos, según nos dice la palabra en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5 y verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿En dónde? En vuestros corazones. Quizás no se oye bien, quizás suele desafinado eso, pero al Señor no le interesa eso. Dijimos que el Señor lo que busca es el corazón. Busca personas que le alaben y que le adoren con espíritu y en verdad. Y eso viene del corazón, no de la boca ni de la mente. El Señor espera que le ofrezcamos algo que ya tenemos en el corazón. Los himnos, los cánticos espirituales y los salmos. Debemos ofrecer un corazón sincero para Dios. Lo otro que le ofrecemos a Dios en alabanza es un sacrificio personal. No como lo hacían antes con los animales y los holocaustos, pero entregando en sacrificio una vida que agrade a Dios. La alabanza, amados, debe ser una cosa constante. Debemos alabar al Señor en donde quiera que estemos, en nuestro carro, yendo a la tienda a hacer nuestras compras. En todo momento debemos tener una palabra, como decía la frase ahí, que estemos pronunciando y alabando su nombre continuamente. Nuestros labios deben alabar su nombre en todo tiempo. No se limita al tiempo que vamos a la iglesia, como ya dijimos. Y no es solamente en el servicio religioso, ¿no? Debe ser un estilo de vida en el diario vivir de nosotros, así como es el devocional, así como son los altares familiares, así como es el orar secreto cuando te retiras a orarle al Señor. Toda la experiencia de carácter espiritual, la cual nos acerca más a su presencia. Todo eso forma parte de lo que venimos diciendo hace ya semanas, de esa entrega total de nosotros, de dejar de ser nosotros nuestro cuerpo para entregarnos espiritualmente al Señor y estar siempre ante su presencia para buscar esa santidad que nos dice Jesucristo que debemos ser porque Él es santo. Amén. La parte final del verso base de Hebreos capítulo 13, verso 15 nos dice el tipo de sacrificio de alabanza que debemos darle todo el tiempo. Es un testimonio vivo de agradecimiento por todas sus bendiciones, por su amor, por su misericordia, gracia y favor de Dios. Este estilo de vida nos separa de las demás personas y servimos de ejemplo para que éstas quieran saber de la transformación que Jesús ha obrado en nosotros. Pero ¿sabes también por qué es un sacrificio al alabarlo también? Porque al separarnos de esas personas, muchos nos van a criticar, muchos se van a burlar, muchos se van a separar, muchos no van a querer que vayamos y estemos en grupos familiares donde está el traguito, donde están los malos chistes, donde están las palabras malas, porque nosotros
sentamos esa diferencia. Nosotros nos diferenciamos, nos apartamos de ese comportamiento, porque esa es la forma de que cuando hacemos el sacrificio de alabanza a nuestro Señor. ¿Y por qué debemos alabar a Dios? Primeramente, cuando alabamos, amados, nos olvidamos de nuestros problemas. Cuando usted pone un cántico y pone la música y se pone a hablar, se olvida de que lo que pasó, te olvida de que quizás tenía dolor de cabeza, o que estaba aburrido, o que no tiene esto, no tiene lo otro, que me falta aquello. Se le van todas las preocupaciones, se van nuestras cargas y nos concentramos en lo que verdaderamente importa en nuestras vidas, que es el amor que nosotros sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Así dejamos que Él pelee nuestras batallas. Una forma de alabar es, ahí se olvida todo y dejamos entonces que verdaderamente, es como si le desatáramos las manos a Jesús para que Él obre y pelee las batallas por nosotros, porque nosotros estamos demasiado ofuscados y demasiado ansiosos y demasiado envueltos. Y cuando le vamos y le damos una alabanza, cuando cantamos esos cánticos, esos himnos y esos salmos, entonces dejamos que el Señor comience a obrar. ¿Qué dice el Waymaker? Que aunque no lo veamos, sabemos que Él está obrando. Y que nosotros siempre le vamos a dar alabanza y le vamos a dar adoración. Debemos alabar al Señor en todo lugar y en toda ocasión. El Salmo 150, en los primeros 2 versos, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Quiere decir que ¿dónde debemos alabar a Dios? En todo lugar y en toda ocasión. ¿Cómo debemos alabarlo? Continúa el Salmo 150, los versos 3 al 5, dice: alabadle al son de bocina, alabadle con salterios y con arpas, alabadle con panderos y danzas, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes. Así es que debemos alabarlo, con danza, con instrumentos, con nuestra voz, brincando, aplaudiendo, palmas. De esa forma es que debemos alabarlo. Y la pregunta final que nos podemos hacer es: ¿quién debe alabar a Jehová? ¿Y qué nos dice el versículo 6 final de ese mismo Salmo 150? Todo lo que respire, alabe a Jah, o a Jehová, o a Dios, o a nuestro Señor. Aleluya. Así que, amados, vemos que para ofrendar nuestras vidas en adoración debemos hacerlo mediante la ofrenda, que lo vimos el jueves pasado, el servicio, el sacrificio vivo, la obediencia y la alabanza. Todas estas manifestaciones de nuestra adoración muestran un deseo ardiente de entregarnos totalmente a nuestro Señor. Es una tarea que conlleva acción de nuestra parte. Y en ocasiones, como mencionamos en todo este mensaje, conlleva también un sacrificio por parte de nosotros. Pues tenemos que batallar contra las distracciones, contra las influencias, contra las tentaciones del mundo, que no quiere que nos mantengamos en la presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador. Las críticas, las burlas, todo eso tenemos que batallarlo, y eso crea que sea un sacrificio, pero es un sacrificio que lo aceptamos voluntariamente, con alegría y con gozo en nuestro corazón. Debemos perseverar, y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, yo sé que lo vamos a lograr. Y como siempre termino los mensajes, pues hago el llamado a aquellas personas que no conocen del Señor y quizás están diciendo: ¿qué es lo que está diciendo el pastor aquí? Yo como que no lo entiendo. Pero si no has conocido a Jesucristo, para que sientas el gozo y la alegría que se experimenta en la alabanza, la adoración y el sacrificio de adorar y entregar tu vida en adoración al Señor, yo te invito, y el Señor te hace una invitación hoy día para que tú aceptes a Jesús en tu corazón y lo sientas y lo creas en tu corazón y lo pronuncies también por tu boca, para que sea el testimonio ante los demás de que tú has tomado la decisión de dejar que Él entre en tu vida. Así es que puedes cerrar tus ojos, extender la mano hacia acá y repetir conmigo esta corta oración que dice: Señor Jesús,
yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados y quiero que tú entres en mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida para poder disfrutar de esta alabanza y poderte darte en entrega total, adoración, en mi cuerpo como sacrificio vivo, en obediencia, en sacrificio, en servicio y en ofrenda, Señor, para ti el resto de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración, amado o amada que me estás viendo, yo te felicito y te invito a que busques una iglesia de sana doctrina donde practiquen la sana doctrina para que sigas edificando, para que sigas conociendo más de la palabra del Señor y para que te mantengas con otro grupo de cristianos que también te van a ayudar a desarrollarte espiritualmente. El segundo llamado que siempre hago también es a la reconciliación para aquellos que se sentían un poquito apagados y que el Señor le está dando la oportunidad a que vuelvan porque sus misericordias se renuevan todos los días y puedes arrepentirte y venir a los pies del Señor. Así es que puedes hacerlo de esa forma y lo que me resta es saludar quizás a los que se han ido añadiendo hasta ahora. Perdón, dice Juan Gregorio de la Rosa y Aníbal Aldana. Creo que los mencioné ya. Tibisay García, también Tibisay. Ella vive aquí en Miami, es de Venezuela. Te bendigo, Tibisay. Mi hija, Guidelis, muchas bendiciones. Jackie, mi prima Jackie Justi de allá de Puerto Rico. Muchas bendiciones también para ti. Fiorella Dioses Palacios. Fiorella, muchas bendiciones y bienvenida. Dafne González está compartiendo con mi prima Jackie allá en Puerto Rico. Ibaez Torres, Sandra Enid, Enrique. Hay un grupo ahí que está compartiendo. Muchas bendiciones para todos ustedes. William Romero también. Te bendigo, William. Tibisay, Carmen Vargas. Carmen, muchas bendiciones para ti también. Esther Villalonga, no podía faltar. Está Esther con Sofi y Mesa. Y debe estar también Rosa Morales, que quizás no se ha podido conectar o que no ha mandado su mensajito. Pero todos tienen la bendición. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y los invito para que la semana que viene vean la serie que vamos a empezar, que vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el mensaje que vemos en el libro del Apocalipsis a las 7 iglesias, el mensaje que vio el apóstol Juan en visión cuando estaba en la isla de Patmos y escribió el libro del Apocalipsis. Y vamos a aplicarlo a nuestra vida como cristianos y cuál es el impacto o la importancia que tienen esos 7 mensajes en la vida de nosotros. Así es que estén pendientes, los bendigo a todos y les deseo que tengan buenas noches y que pasen una buena semana, esta semana que comienza. Hasta luego.